compartirle una palabra de bendición de acuerdo como Dios ha puesto en mi corazón para predicar en esta hora. Y quisiéramos ir al segundo libro de la Biblia, llamado Éxodos, o también significa salida, porque en Éxodo fue cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Por eso en este tiempo que estamos viviendo, se escuchaba decir el éxodo de Venezuela. Es un éxodo que los venezolanos están saliendo de Venezuela, decían. ¿Por qué? Por la salida. Entonces vamos a la Biblia, en el libro de Éxodos, capítulo 12, versículo 37. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así: partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias primeramente, Señor, por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. También te doy gracias por darme el mensaje que predicar a este pueblo que necesita escuchar tu palabra. Pido la unción fresca de tu Espíritu Santo, sin la cual yo nada puedo ser. Respalda tu palabra, que tu palabra pueda fluir, correr con toda libertad, y glorifícate, Señor, porque solamente tuya la gloria, el poder y la alabanza te pertenece solo a ti, Señor. Y que yo sea solamente instrumento en tus manos para la gloria y honra de tu nombre. Y usa mi alma, usa mi espíritu, usa mis cuerdas vocales, que yo sea un canal de bendición, instrumento en tus manos para la gloria de tu nombre. Y yo entregue esa palabra como todos los días. Tú quieres que yo hable, solamente usa mi vida, y aquí está mi vida, dispuesto, Señor, a ser usado por tu Espíritu Santo. Y tu palabra exhorte, consuele, edifique, y tu palabra traiga esa respuesta y esa consolación, como es tu voluntad, a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amigo y amiga, en este libro de Éxodos habla sobre la salida del pueblo de Israel. Y para que este pueblo de Israel haya salido del pueblo de Egipto, primeramente el pueblo de Israel tuvo que pasar muchos momentos difíciles, duros en Egipto. 400 años fueron ellos esclavos en Egipto, y en esos 400 años ellos fueron oprimidos, ellos fueron maltratados, humillados por los egipcios. Pero eso sucedió cuando murió el primer faraón que conocía a José. Murió José, murió ese faraón, y en ese tiempo salió a gobernar un nuevo faraón, y este faraón no conocía al pueblo de Israel. Pero para que ellos llegaran a Egipto, tuvo que pasar, de acuerdo a la Biblia, dice que tuvieron que pasar 7 años de hambruna, de miseria, de pobreza, porque en ese tiempo hubo una escasez a nivel mundial, hubo hambruna a nivel mundial. Y entonces Dios, que siempre tiene los recursos y a él nunca le falta, ¿qué hizo? Llevó a Jacob, a sus 12 hijos, a sus nueras y a toda esa familia, que fueron como 60 personas que entraron al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué dice el pueblo de Israel? Porque Jacob, Dios le cambió el nombre y se llamaba Israel. Entonces él, llamándose Israel, entró con toda su familia, entraron a Egipto, donde había provisión y alimento. Dios siempre se acuerda de su pueblo, se acuerda de las almas, y él nunca deja a la deriva a las almas. Pero dice que el pueblo, estando ya 400 años en el pueblo de Israel, ya eran esclavizados, estaban esclavos. Ellos clamaban a Dios, y dice que ellos clamaban y oraban, y en eso que ellos clamaban y oraban, dice la palabra de Dios que Dios oyó el clamor, oyó, dice, el maltrato que el pueblo de Israel sufría en Egipto, y él separó a este caudillo llamado Moisés. Y entonces Moisés le dice a Dios: no oyes a tu pueblo que clama a ti. Y Dios le dijo: sí, yo lo oigo.
veo cómo ellos son golpeados por el capataz, por los egipcios. Yo veo la penumbra que ellos pasan, la tristeza, el sufrimiento, cómo son esclavizados. Yo lo veo, yo lo oigo, dijo Dios. Y entonces ahí es cuando Dios le manda a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Y para que Dios sacara al pueblo de Israel de la garra del faraón, entonces Dios tuvo que tratar con el faraón y también con Moisés y también con el pueblo de Israel. Porque dice la Biblia que Moisés se presentaba frente al faraón para decirlo, dice Dios. Y faraón decía, ¿quién es Dios? Yo no lo conozco. Dice Dios que le deje salir a su pueblo para que le sirva en el desierto. Él decía, yo no conozco a tu Dios. Dice la Biblia que Dios enduraba el corazón del faraón. Dice la Biblia que Dios enduraba y ablandaba el corazón del faraón. Dios mostrando su gloria y su poder para faraón y para Moisés. Para que Moisés y el pueblo de Israel conozcan quién es Dios. Para que el pueblo de Israel sepa quién es Dios. Que el Dios de la Biblia y el Dios que te predico no es un muñequito de papel, de madera, ni de bronce, ni tampoco es pequeñito. Él es inmenso en poder, en gloria y en majestad. Para Él no hay nada imposible. Por eso que dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Y dice su palabra, todo tiene su tiempo, lo que ha sido creado bajo el cielo tiene su tiempo, tiene su hora y tiene su momento. Todo está bajo los propósitos y los planes de Dios, que Él hace como quiere y hace lo que Él quiere, porque está en su plan y en su propósito de Dios. Alabado sea Jesús. Y entonces vemos a través de la palabra que aquí dice Éxodo capítulo 12 versículo 37, partieron los hijos de Israel de Ramsés. Vemos en la palabra que dice todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo tiene su momento. Israel pasó 40 años en el desierto, 40 años donde fue procesado, 40 años donde fue molido, 40 años donde fue metido a la prensa, donde Dios los conoció su corazón. Dios lo llevó a la tierra, al desierto de Sin, a las aguas de Mara, y Dios trató con el pueblo de Israel, y ahí Dios conoció al pueblo. Cuando ellos ya pasaron 40 años, dice la Biblia que Dios lo llevó a la tierra que fluye leche y miel, pero fueron procesados, fueron preparados, fueron tratados, fueron moldeados, fueron tratados por la mano de Dios, por la mano poderosa de Dios. Pero llegó la hora que eso se terminó. Llegó la hora que esto se termina. Llega la hora que llega el día cuando dice la Biblia, mientras dura el día hay que trabajar, porque cuando llega la noche no se puede hacer nada. La noche se acaba. El día comienza a aclarecer. El día comienza a amanecer espiritualmente hablando. Y se ve, aleluya, gloria a Dios, se ve la manifestación y el poder de Dios. Viene la respuesta de Dios, viene la gloria de Dios, viene el poder de Dios, porque todo tiene su tiempo que ha sido creado bajo el cielo, dice su palabra. Mire, vamos al libro de Daniel 4:35, lo que dice la Biblia. Daniel 4:35. Dice la palabra de Dios en Daniel 4:35. Dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ese es mi Dios. Y ese es tu Dios. Y ese puede ser tu Dios también. Y ese es el Dios que quiere obrar en tu vida. Dice la Biblia que a Él, dice, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces?
¿Quién le puede pararse delante de la presencia de Dios? Decirlo, Señor, ¿por qué lo haces? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Nadie puede pararse delante de Él, porque Él es absoluto, Él es divino, Él es único, Él es el único Dios que gobierna la tierra, el universo, en el mundo espiritual, en el mundo físico. Él es Dios, y después de Él no hay más dioses. Dice el versículo 35 del capítulo 4 de Daniel, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mire lo que dice la Biblia. Todos los habitantes de la tierra, dice. Está hablando de los generales, está hablando de los millonarios, multimillonarios, de los ricos, de los super sabios, de los super inteligentes. Por más dinero, plata, cosas materiales el hombre tenga en la tierra, ¿qué dice Dios? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos. Miren, dice, hace su voluntad. ¿Qué quiere decir? Que Él hace como Él quiere. Él hace como quiere y Él hace lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Por qué? Pero para que Dios haga eso con un hombre, con una mujer, con una ciudad, con un país, con un pueblo, Dios primeramente escudriña el corazón y la mente del hombre. Y Dios actúa de acuerdo a lo que el hombre tiene en el corazón o en la mente. Usted puede ver en la palabra cómo Dios le saca al pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué? Porque veía que lloraban, que veía que gritaban, veía que gemían, veía que ellos pasaban momentos de espinos y cardos, momentos momentos difíciles y duros. Entonces, al ver cómo ellos lloraban, Dios se compadece. Ahí vemos la compasión de Dios, la misericordia de Dios, porque Dios es compasivo, Dios es misericordioso, Dios atiende al humilde. Dios no le gusta que el hombre sufra, pero tiene que clamarle a Él, como lo hizo el pueblo de Israel. Y entonces Dios preparó un caudillo, lo preparó a Moisés y le dijo: Moisés, anda y saca a ese pueblo, a mi pueblo. Entonces ve usted a Moisés parándose frente al faraón y hablando con el faraón, diciéndolo que Dios le ha enviado a sacar a este pueblo, y el faraón no quería soltarlo, el pueblo de Israel. Entonces Dios mostró su gloria y su poder, haciendo que, mostrando su mano poderosa con las pestes, con las plagas. Tuvo que usar a las moscas, tuvo que usar a las langostas, a las ranas, a los piojos. Tuvo que usar lo humano que el hombre ve. Dios tuvo que usarlo para que el hombre se dé cuenta que el Dios es todopoderoso. Y al ver que el faraón no quería soltar al pueblo de Israel, Dios tuvo que permitir que el ángel de la muerte tocara al primogénito del faraón. Lo tocó donde más le dolió, lo tocó donde más le pudo herir a este hombre, el faraón que se creía Dios. Y ahí este hombre vemos que tuvo que soltar al pueblo de Israel. Pero dice la Biblia que Dios volvió a endurar su corazón, y entonces Dios, para mostrarlo a su gloria al faraón, que él es solamente hombre, por más poder y rango que tenga en esta tierra, es hombre, no deja de ser hombre. Y Dios tuvo que usar a Moisés y le dijo: toca con el mar con el báculo que llevas en tu mano. Es como si, es decir, que con la palabra tú le dices al mar: ábrete en el nombre de Jesús, y el mar se va a abrir de acuerdo a cómo es tu fe, de acuerdo a cómo tú crees. Si tú tienes fe en Dios, se va a abrir las puertas, y va a hacer, y vas a llegar, y vas a pasar en seco, y vas a pasar a puerto seguro, y pasas al otro lado del mar, porque tú has creído a Dios, tú has creído a su palabra, tú has creído a su promesa, porque Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. El hombre puede mentir, el hombre puede engañar, pero Dios nunca va a mentir, porque Él es santo, 3 veces santo, y en Él no habita la mentira. Entonces dice la palabra de Dios aquí, dice: y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Mire lo que dice. Aquí está hablando la palabra. Acá habla la Biblia, habla de Nabucodonosor. Y dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace su voluntad en el ejército de los cielos. ¿Se da cuenta? En el ejército de los cielos.
hablando de los querubines, serafines, ángel, arcángel, porque son por jerarquía los ángeles. Él hace, ellos lo conocen a Dios, ellos se rinden su adoración y su alabanza. Usted escuchaba ayer la palabra que hablaba de querubines, serafines, que tenían 6 alas. Y ahí podemos ver la santidad de Dios, que con 2 alas se tapaban los rostros, y con 2 alas se tapaban los pies, y con 2 alas volaban. Ahí vemos la manifestación gloriosa de Dios frente a los querubines, porque los querubines conocen quién es Dios, porque ellos lo adoran todos los días, y ellos están delante de Dios y le dicen: santo, santo, tú eres santo, santo, y ellos están ahí adorando al Dios verdadero, al Dios que existe y que reina por la eternidad. Y dice la Biblia: y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Qué haces? Ni el diablo, ni los demonios, y ningún hombre puede decirle a Dios: ¿por qué lo bendice a este hombre? ¿Por qué lo libertas a esta mujer? ¿Por qué cambias a este? Nadie puede decirle nada, porque Él tiene la absoluto poder, majestad y gloria, porque Él pagó un precio en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario fue el precio más alto que tuvo que pagar, y ahí es cuando Él se dejó. Ahí fue cuando Él tomó el poder, venciendo a las potestades, a los principados, en la cruz del Calvario. Ahora vemos en la Biblia aquí, lo que estamos leyendo en Éxodo 12:37, cómo el pueblo de Israel sale de Egipto. Y llega ese día que tienes que salir. Llega ese día que vas a salir. Y llega ese momento que vas a salir. Y llega ese momento que tienes que salir. Porque para siempre los muros de Jericó no se van a quedar ahí. Los muros de Jericó tienen que caer. Pero ¿cuándo cayeron los muros de Jericó? Cuando ellos cantaron y alabaron a Dios. Porque ellos no fueron con armas. Ellos fueron un ejército. Y el pueblo, y Dios, usando a Josué, le dijo que rodee la tierra de Jericó. Y le dijo: den vueltas a los muros de Jericó. Y solamente van a caminar y van a ir cantando. Y ellos dieron una vuelta, la segunda vuelta, la tercera vuelta, la séptima vuelta. Así como tú vienes orando cuánto tiempo, y vienes llorando y vienes clamando a Dios, y Dios ha oído tu oración, y Dios ha oído tu clamor, y viene la respuesta de Dios, y viene la respuesta a tu clamor, a tus lágrimas, porque lo has hecho de corazón. Y Dios conoce las intenciones de tu corazón, conoce los momentos difíciles que has tenido que llorar, porque te ha faltado fuerzas, te has sentido débil desde muchas veces, y ahí está Jesucristo para consolarte, ahí está Jesucristo para ayudarte. Y nunca te olvides que lo hizo Dios con su poder y su gloria. Nunca te olvides que fue la mano de Dios, que no fueron los hombres, fue Dios el que obró a favor tuyo. Y dice la Biblia: partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También dice: subió con ellos grandes multitudes de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de las masas que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarle fuera a los egipcios no habían tenido tiempo ni para preparar comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Mire, 430, yo decía 400. 430 años ellos tuvieron esclavos ahí, siendo maltratados por sus capataces. Y dice la Biblia: y pasaron los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Porque cuando Dios, como decía su palabra, cuando Dios se propone hacer algo, ¿quién podrá detener la mano de Jehová? Todos los hombres, por más alto rango que tienen esta tierra, tienen que arrodillarse ante el Todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Al único Dios que reina, que gobierna esta tierra, este universo, se llama Dios. Y dice: esa noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto, esta noche deben guardar para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón:
Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieren circuncidado. El extranjero, el jornalero, no comerá de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si alguno extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces le celebrará y será como uno de vuestras naciones, pero ningún incircunciso comerá de ella. Cuando habla de la incircuncisión, está hablando, en el Antiguo Testamento se circuncidaban el prepucio, pero hoy en día Dios, hoy en día que estamos en el tiempo de la gracia, ya no en la ley, tiene que circuncidar tu corazón. Y Dios tiene poder para circuncidar tu corazón. ¿Y qué cosa es circuncidar? Es operarte, es limpiarte con esta palabra. Y deja que Dios saque todo lo malo que hay en tu corazón. ¿Para qué? Para que puedas disfrutar de la Pascua que Dios tiene preparado para ti. Porque Dios es bueno, porque Dios te ama, porque Dios quiere lo mejor, porque Dios quiere bendecirte, porque Dios quiere ayudarte, porque Dios es bueno, grande en misericordia es Dios. Fue un solo hombre llamado Abraham que pudo interceder por Sodoma y Gomorra. Hoy en día pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 10 personas que han estado clamando, han estado en ayuno, han estado en vigilia, han estado en oración y han estado constantemente ahí golpeando, a través de la oración, a través del ruego, a través de la súplica. Pero llegó la hora, llegó el momento de la respuesta. Ha llegado la hora de la respuesta de Dios. Aleluya. Como Moisés le dijo cuando ellos pasan el Jordán, le dijo: mira a esos soldados del faraón, mírelo, porque nunca más lo volverán a ver. Y ahí usted puede ver cómo Dios le muestra la gloria a Moisés, al pueblo de Israel, quién era Dios. Por eso dice que Job decía: de oídas te había oído, pero mis ojos no te ven. ¿Por qué? Porque Job tuvo que palparlo él mismo tuvo que experimentarlo en los momentos difíciles que tuvo que pasar para conocer quién era Dios. A Dios tú lo vas a conocer en el desierto, a Dios lo vas a conocer en el momento difícil, a Dios lo vas a conocer en los momentos que muchas veces te falta la fuerza. Y ahí, cuando el pueblo de Israel pasa el Jordán, el mar rojo se abrió en dos. Entonces el pueblo de Israel pudo conocer quién era Dios, pudo ver a Dios, pudo palparlo con sus ojos cuando el mar rojo se abrió y después el mar rojo se cerró y todos los soldados romanos murieron, los soldados egipcios murieron ahogados en el mar. ¿Y por qué sucedió eso? Porque Dios es Dios. Y Dios pudo avergonzar al soldado egipcio y a todos ese ejército que quisieron pasar el mar siguiendo a este pueblo de Israel. Usted puede ver ahí, a través de la palabra, cómo Dios abrió el mar y lo volvió a cerrar. Ese es Dios. Por eso usted ve en la Biblia, ¿quién fue el que reprendió al mar cuando los apóstoles estaban en la barca? Fue Jesucristo. Es el mismo Dios. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento era el Padre. Hoy en día ya no es Jesús ni el Padre, hoy día es el Espíritu Santo. Es la misma persona en diferentes tiempos. Que estamos en el tiempo de la gracia, es el tiempo del Espíritu de Dios. Por eso que cuando Cristo estuvo en la barca, Él se levantó y reprendió a la mar y le dijo: oh gente pecadora, le dijo, gente incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Y eso sucedió con los apóstoles y sigue sucediendo hasta el día de hoy. Que no creen a Dios, que no creen a Dios, que no creen a su palabra. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Cómo será? No creo que va a ser así. ¿Qué va a ser? No creo que será cierto. Entonces dudan, como Tomás, que dijo: yo quiero ver si es verdad que Jesús ha resucitado. Si yo no meto mi dedo, ¿dónde está el hueco que fue
hecho por la lanza del soldado romano, ahí voy a creer. Por eso Cristo dijo, mejor es ser creyente, creer en su palabra, creerle a Dios, no ver todavía para decir ahora sí creo. No tienes que ser como Tomás, no tienes que ser como Marta, no tienes que ser como estas personas incrédulas. Por eso dice Cristo, le dijo, tienes que todavía ver para decir, Tomás, ¿qué crees? Por eso Cristo le dijo, sé creyente y no seas incrédulo. Al decir incrédulo, ¿qué le está diciendo? Y el hombre muchas veces no cree a esta palabra, no cree a lo que dice la Biblia. Y por eso te encuentras personas que no creen a Dios y por eso son ateos, son agnósticos y no creen lo que está escrito en esa Biblia. Y dicen, no, eso lo escribió el hombre, pero esta palabra tiene mucho poder cuando tú lo sabes usar, la espada. Esta palabra huye los demonios con esta palabra. Con esta palabra el enfermo se sana, el paralítico se levanta, el ciego mudo, el mudo habla, el ciego ve. Y tú eres bendecido y tú tienes paz y te llenas de amor, porque Cristo dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ríos lo apagarán, porque mayor que todo es el amor. Ese es Cristo, y tú lo crees esta palabra y viene y se acerca y te toca cuando tú des cabida y abres la puerta de tu corazón y te abres como el mar rojo, y la palabra viene y la palabra entra y la palabra te inyecta y la palabra te levanta y la palabra te restaura y la palabra te cambia y la palabra te da fe, la palabra te inyecta ese antídoto que tu alma necesita y que dejes de ser como era. ¿Quién? Tomás. Por eso usted ve, hoy día en la mañana venía en la movilidad. Y como usted ve, yo no tengo costumbre de andar con mascarilla. ¿Por qué no ando con mascarilla? Porque esa mascarilla mucho pica por dentro por unas lanas que tiene. Así sea nueva. Y uno no puede hablar bien, se siente incómodo. ¿No? Pero esa es mi fe. ¿Y por qué no pongo? Porque yo tengo a Dios y creo en Dios. Y yo muchas veces digo, Señor, si es tu voluntad que me toque el virus y me muera, amén. Pero si no es tu voluntad, aquí estoy. Estoy dispuesto en todo tiempo. Y entonces subo al carro y un hombre dice, ponte tu mascarilla, ¿por qué te pongo? Hablaba, parecía un sargento del ejército, ¿cómo gritaba? Y yo agarré y le dije, ¿tanto miedo tienes a la muerte? Así le dije, ¿tanto miedo tienes a la muerte? Semejante cobarde, lo dije. Y el hombre se puso a gritar. Le dije, ¿cómo tienes miedo a la muerte? ¿Qué piensas que esa mascarilla te va a salvar de la muerte? Pero sin embargo no tienes miedo. ¿Qué cosa? Al pecado. No tienes miedo a practicar el pecado. No tienes miedo a lo que tú practicas y lo que tú vives. El hombre se quedó callado. Es que así se vive el mundo hoy en día. Tiene miedo a la muerte, por eso se pone mascarilla. Y no es malo, si no tienes fe, ponte tu mascarilla. No tienes fe, anda, ponte tu vacuna. Pero si tú tienes fe, ahora yo de qué Dios te voy a hablar. ¿De qué Dios te voy a hablar que hace milagros? ¿De qué Dios te voy a hablar si hace prodigio? Si yo voy a correr a ponerme vacuna, voy a andar con 2, 3 mascarillas, voy a andar con protector facial. Entonces, ¿de qué Dios te voy a hablar? ¿Que de qué Dios poderoso te voy a hablar? Yo tengo que hablarte por testimonio. ¿Quién es Dios? Dios que restaura, Dios que cambia, Dios que liberta, Dios que bendice, Dios que abre puertas, Dios que hace milagros, Dios que hace prodigio. Por eso dice su palabra, nada imposible hay para Dios. Y por eso usted me ve sin mascarilla. Usted ve, no me enfermo hasta el día de hoy. La pandemia se está acabando. Y vienen otras plagas y vienen otras enfermedades. Y yo no tengo por qué tener miedo a la enfermedad y a las pestes y a las plagas, porque sé en quién he creído, sé quién me ha salvado, sé quién me ha libertado, sé quién cada día guía mi vida y sé quién es que me dice cada día, predica mi palabra, y me da el texto y me da el versículo y me dice, predica esto y habla de esto. ¿Por qué? Porque sé a quién lo estoy sirviendo. No lo conozco a la totalidad todavía, pero voy en ese camino conociéndolo cada día. Y cada día voy viendo su milagro. Y cada día veo cómo abre puertas. Y veo cada día cómo bendice. Y veo cada día cómo hace la obra a través de muchas cosas que Dios muestra su gloria, su misericordia y su amor. Porque Él ama las almas. Y Él te ama, amigo y hermano. Él te ama. Tú no sabes la inmensidad del amor que Dios tiene por ti. Mira, date cuenta. Hoy has amanecido y estás respirando y tienes vida. Y si hoy día estás vivo y tienes vida, a pesar que practicas el pecado, pero Dios te ama y Dios te da un día más de oportunidad.
vida, y Dios conoce tu corazón, y Dios conoce tu mente, y porque Dios te ama, te sigue dando oportunidades. Y hoy día puede ser el día que tú salgas de Egipto y vengas a Él. Hoy puede ser el día, el éxodo para tu vida, y vengas a Jesús. Vengas a Jesucristo, vengas al arca, subas al barco donde estaba Jesús con los apóstoles, y Él se paró y reprendió a la mar y le dijo: mar, calla y cesa. Usted puede ver a la mar obedeciéndolo a Dios. A ver, usted vaya a la mar y repréndalo, a ver si le va a hacer caso. No va a hacer caso. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero también cuando tú recibes poder y crees a Dios y tienes fe, Dios hace cosas hermosas. Y me trae a la memoria el recuerdo que tuvimos en Besique de hace varios años, que fui en una ocasión. Estuvimos bañando eso de las 5 de la tarde y la gente salía corriendo y decía: está jalando, está jalando. Y yo estando adentro en Besique, el agua me llegaba más o menos por el cuello. Y sentí como unas manos me jalaron para adentro de las piernas. Sentí que me jalaba para adentro. Y yo dije: ¿qué? Y me viene a la memoria esa palabra que dice que Cristo reprendió a la mar. ¿Y sabes qué le dije yo? Es mi fe, es mi confianza en Dios. Yo le dije: que el Señor te reprenda, mar. Cesa ahora, en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué? La mano clarito sentí que me soltó. Y la mar se tranquilizó y yo seguía que me bañaba adentro. ¿Se da cuenta? Esa es nuestra fe. Esa es la confianza que tú crees a la palabra. Si tú crees a esta palabra, verás cosas hermosas y extraordinarias. Pero si tú crees a Dios, por eso Dios te dice: sale de Egipto, ven a mis brazos, porque la bendición está a las puertas. Está a las puertas la bendición. Pero ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Disponer tu corazón, disponerte tú mismo. Dios no te dice: ¿sabes qué? Tú practicaste esto. Yo te vi tu niñez, tu adolescencia, tu juventud, todos los pecados que practicaste. Dios no te dice eso. Dios te dice: ven a mí. Ven a mí. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blanquecidos como blanca lana, como blanca nieve. Si quisieres y oyeres, comerás del bien, te dice Dios. Y cuando dice: si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blanquecidos como blanca lana, ¿qué te está diciendo? Rojo como el carmesí, cuando habla de ese rojo vivo. Así serían tus pecados, dice. El hombre, cuando tiene a Dios, ¿qué cosa no hace? Practicando el pecado. ¿Por qué? Porque no tiene temor de Dios, porque no tiene el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú no tienes a Dios, vas a hacer cosas de pecado, porque tu misma carne te induce y te lleva a hacer cosas que no tienes temor. Porque el hombre practica el pecado porque no tiene temor de Dios, y esta carne menos. Por eso que el apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A la verdad la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y el espíritu está dispuesto hoy día. Te está dando la palabra, te está dando el mensaje, y todos los días te viene dando. Pero esta carne, este cuerpo no quiere. Este cuerpo quiere los deleites, quiere el pecado, quiere el mundo, quiere todos los placeres mundanales. Esta carne es así. Por eso que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado que mora en mí, dice: yo no hago lo que quiero, sino que el pecado que mora en mí. Entonces eso habla del libre albedrío que Dios te da. Y el libre albedrío es ahí cauterizado. Mejor dicho, no hay autoridad para poder vencer el pecado. Usted ve aquí en la Biblia que estamos leyendo cómo el pueblo de Israel pasó 430 años en Egipto, y fueron esclavos. ¿Usted cuántos años está en Egipto siendo esclavo? Esclavo no como el pueblo de Israel, no como los de color, los africanos que los libertó Ramón Castilla. Usted está en Egipto, pero en el Egipto espiritual hablando, no en el Egipto, en ese país occidental. Ahí no, estamos hablando del Egipto espiritual. Porque Egipto, cuando habla de Egipto, habla del mundo de pecado. Y de Egipto habla que usted está en Egipto espiritual, practicando muchos pecados, practicando muchas cosas. En su mente muchas cosas tiene. Por eso hay mucho resentimiento, odio, tristeza, dolor, recuerdo del pasado, traumas del pasado. Y eso no encuentras la felicidad. Porque necesitas
que Cristo te saque del Egipto espiritual y vengas al Éxodo, y salgas al Éxodo, y vengas y pases por el mar Rojo, veas el río Jordán abrirse en dos, y pases por el desierto donde Dios te va a tener que probar, donde Dios te va a tener que capacitar para que llegues a la tierra que fluye leche y miel. Porque usted ve en la Biblia, Josué, Caleb, llegaron a la tierra que fluye leche y miel. Y Dios tiene dispuesto para que todos lleguen a la tierra que fluye leche y miel, pero Dios te va a probar y te prueba. Y Dios te examina el corazón. Pero viene la bendición. Estamos hablando de una bendición material, una bendición secular, pero también hay una bendición espiritual que Dios tiene preparado para todo al que crea a Él y sale en el Éxodo con el Espíritu de Dios, con su presencia, porque eso quiere Dios, llenarte de su Santo Espíritu. Dios quiere darte experiencia, que Él existe, que Él reina, que Él está vivo, que Él no está muerto, que Él está vivito, como dice ese dicho, y coleando. Él no está muerto, Él está vivo, porque Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice su palabra. Y dice el versículo 49: la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitaren entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel cuando mandó Jehová a Moisés y a Aarón, y así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¿Qué dice la Biblia? Dice: y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Dios tiene poder para sacarte. Pero si tú no quieres salir de Egipto, Dios no te va a obligar, espiritualmente hablando. Pero Dios sí te quiere sacar. Dios te quiere llevar a la tierra que fluye leche y miel. Dios quiere darte paz. Dios quiere darte amor. Dios quiere cambiar ese lamento en alegría, en contentamiento, en fiesta. Fiesta espiritual hablando. Pero tienes que dejarte que Él, Dios, te liberte, te saque de Egipto. Pero si no quieres, si no aceptas, si no quieres venir, ¿cuántos años vienes escuchando la palabra? Y no quieres servir a Dios, no quieres aceptar a Dios, y Dios te sigue llamando, y Dios te sigue aceptando, te sigue rogando y te sigue suplicando: ven. Imagínate que Dios tiene que rogarte para bendecirte. Imagínate que Dios te ruega para darte paz. Dios te ruega para darte gozo, para darte alegría, pero no quieres, más te gusta el pecado, más te gusta el deleite, más te gusta el mundo, más te gusta Egipto, más te gusta las comidas de Egipto, más te gusta todo lo que hay en Egipto. Por eso usted ve en la Biblia. Mira, cuando Dios te saca en el Éxodo y te saca de Egipto, usted puede ver a Daniel. Daniel dijo: yo no voy a comer la comida que da el rey. Habla de la comida de Egipto, habla del pecado, habla del mundo, habla de las cosas perversas, sucias y asquerosas que el pecado te lleva a practicar. ¿Ah? ¿Y quién lo hace? Lo hace Dios. Pero cuando tú decides salir de Egipto, pero si no quieres, te gusta más el pecado, te gusta vivir ahí en ese mundo, siendo maltratado. ¿Por quién? Por los capataces del faraón. ¿Y quién es el faraón hoy en día hablando espiritualmente? Se llama diablo y Satanás. Se llama la serpiente antigua. Se llama el dragón. Se llama el destructor. Se llama el divisionista. Se llama... ¿quién? El engañador. ¿Quién es? Satanás. O más conocido como Luzbel, el ángel caído, o llamado Lucifer. Ese es el diablo y los demonios, que Jehová los reprenda. ¿Y quién son sus capataces? Los principados, las potestades, Changó, Sarabanda, Gokú, Yamayak. Esos demonios, ellos son sus capataces. Y ellos son los que te tienen esclavizado. Y ellos son los que te maltratan. Ellos son los que te humillan. Ellos son los que te desagradan, deshonran. Hombres y mujeres se deshonran a sí mismos sus cuerpos. ¿Por qué? Porque el capataz, que es sus
capataces del faraón, ellos son los que te tienen así. Por eso que cualquier cosa te resiente y por cualquier cosa te molestas y cualquier cosa te incomoda. Y por eso encuentras hombres y mujeres que son orgullosos, que son altivos. Y encuentras ¿qué cosa? Al hombre, ¿cómo le encuentras? Por eso que Dios lo llevó al pueblo de Israel al desierto. ¿Sabe para qué? Para tratar con ellos, para sacar ese orgullo, para sacar el ego, para sacar la arrogancia que ellos habían adquirido en Egipto. Y el hombre viene de Egipto, así viene dañado, viene destruido, viene arruinado, hablando espiritualmente. El hombre cuando está en Egipto, ¿acaso sabe perdonar? El hombre cuando está en Egipto, ¿acaso sabe amar? El hombre cuando está en Egipto, ¿sabe perdonar? El hombre cuando está en Egipto, ¿acaso olvida el pasado? El hombre cuando está en Egipto, ¿qué es lo que practica? Y entonces Dios tiene que traerte y te mete al desierto y te mete a la prensa y te mete al horno de fuego. ¿Para qué? Para sacarte todo eso que el hombre ha aprendido, esos hábitos allá en Egipto. Entonces Dios tiene que procesarte y Dios tiene que tratar contigo y Dios tiene que procesarte, y al procesarte Dios te va a quitar ese corazón de piedra y te pone un corazón de carne. Y entonces ahí Dios es cuando va a escribir su palabra en ese corazón que tú tienes y te va a poner en un corazón de carne, y tú vas a aprender ahí a perdonar y amar a tu prójimo y a tu enemigo. Y ahí vas a ser ayudador a tu enemigo y a tu prójimo, y vas a ser una persona compasiva y misericordiosa. Pero cuando vas a dejar que el éxodo venga a ti, mejor dicho, sales en el éxodo con la ayuda de Dios. Mire, yo pensaba que estoy predicando 5 minutos, pero mira la hora cómo corre. Para que vea cuando se predica bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dios te da palabra. Y como hay algunos dicen, ese hombre hable y hable 1 hora, 20 minutos, 40 y no se cansa de hablar. Es que no es la voz del hombre. El hombre cuando habla 10 minutos, 20 minutos y su cara a veces hace rojo y a veces ya no puede ni hablar porque tanto grita, ¿no? Pero aquí no, aquí es el Espíritu de Dios que toma control de nuestra vida y te administra la palabra. Dese cuenta usted a veces cuando se ataca de nervio o se llena de cólera y grita, y a veces la voz no se escucha y se le apagó las ideas y ya no tiene más palabras para hablar. Pero aquí no es así, es el Espíritu de Dios que te da palabra. Y acá puede estar 1 hora, 2 horas, 3 horas, a veces hasta 4 horas, hable, pura Biblia, y uno sigue ahí hablando porque es el Espíritu. Mira aquí en el Éxodo, Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39 dice, mire, 39 dice, ved ahora que yo soy, y no hay Dios conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hierro y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Quién está hablando aquí? Es Dios. Acá dice, mire, ved ahora que yo soy, habla Dios, y no hay Dios conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Quién está hablando aquí? El único Dios todopoderoso, el único Dios. Mire, versículo 52. Dice, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás ahí a la tierra que doy a los hijos de Israel. Entonces vemos aquí en la palabra del Dios todopoderoso, grande, omnisciente, omnipresente y omnipotente, que lo ve todo, que no hay nada oculto delante de él y que todo está descubierto delante de su presencia. Así que amigo, a los que han escuchado la palabra y saben que su bendición está a las puertas,